Abogado José Raúl Pineda Alvarado nos acompaña esta mañana en nuestra entrevista de fondo. Lo he sostenido siempre en mi concepto, una de las mentes más brillantes de nuestro país. Sin ninguna duda, un profesional del derecho con doctorados, es notario, ha sido diputado en el Congreso Nacional de la República, diputado al Parlamento Centroamericano, principal asesor en su momento en el Ministerio Público, cuando, si mal no recuerdo, era el abogado Luis Alberto Rubí, ¿verdad? Sí, Luis Alberto Rubí, el fiscal general, fue también asesor principal en el Congreso Nacional cuando lo dirigía el profesor Rafael Pineda Ponce. Y tenemos el honor de contar con su amistad y con el afecto que es mutuo a nivel de familia también. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Buenos días, licenciado, y es muy satisfactorio estar en su No había programa. venido acá, siempre a mí me decían, no, que el abogado Pineda dice usted que es amigo y es un gran analista y no lo trae, no viene al Es que generalmente cuando uno sale de estos programas termina entusiasmándose mucho y se mete en problemas y es mejor hacerse el muerto, ¿va? Bueno, ponerse un poco. ¿Cómo ve la situación en El Salvador? Un joven Nayib Bukele es el nuevo presidente. Alguna gente pensó que se iba a ir a una segunda vuelta, pero ha sacado ya más del 54% de acuerdo a datos que se están manejando esta misma mañana en El Salvador, y es el presidente que va a sustituir a Sánchez Serén. ¿Podía esperarse realmente un triunfo tan arrollador contra los partidos tradicionales Arena y el FMLN, abogado? Yo creo que sí. En algún momento inclusive esta cuestión de las encuestas, que es la demoscopía, daba un margen más elevado al señor Bukele. Y El Salvador nos da lecciones interesantes que ojalá sean valoradas por la clase política de nuestro país. Uno es que no estamos aislados, es decir, la tragedia, la catástrofe, el deterioro que están llevando los movimientos de izquierda en América se reflejaron en El Salvador, así como la derecha triunfa en Chile, triunfa en Colombia, en Brasil, con personajes que generalmente no son políticos de profesión, el político que históricamente conocemos. Así pasó en El Salvador. El Farabundo Martí no llegó ni a la segunda posición, es decir, la derecha sacó 3 veces más votos que lo que sacó el Frente y se quedó más de 20 puntos atrás de un candidato que aparentemente no tiene ninguna propuesta ideológica y que tiene 2 características particulares muy especiales. Uno, es un mercadólogo que viene del Farabundo Martí, de donde fue expulsado. Y segundo, es el rey de los troles, que llaman. El trole en las redes sociales es el tipo bromista, el tipo provocador. Y en base a eso, el hombre toma a la Gran Alianza por la Unidad y la transforma. Le cambia el color naranja que tenía como un símbolo y lo convierte en una especie de azul celeste. Y hace un planteamiento que francamente lo vemos como un planteamiento de derecha, el Estado, la familia, una serie de situaciones que, a pesar de que él dice que su corazón está en la izquierda, su propuesta gubernamental es centro-derecha. Encuentra que la gente está desencantada de la democracia, del modelo democrático. Si no le da trabajo, si no le da seguridad, no le interesa a la sociedad, y por eso contra lo que se había previsto de una elección masiva, apenas 4 de cada 10 salvadoreños fueron a votar. Y esto genera otro fenómeno que es al que deberíamos llegar en Honduras, el fenómeno de la integración. Si usted mira en Honduras, la diferencia entre Juan Orlando Hernández y Salvador Narrala es de 56,000 votos. Es una cantidad muy pequeña. Pero a Salvador Narrala no le dieron ninguna participación en el gobierno cuando
desde el punto de vista político y también desde el punto de vista de la equidad, debió haber tenido una cuota de participación en el gobierno y tenga la seguridad que la situación política de Honduras sería diferente. Así como El Salvador se polarizó, Honduras está más polarizado que en El Salvador. Entonces, lo que pasó en El Salvador y que ya es historia, en Honduras estamos por pasarlo. ¿Cuál es la idea entonces? Primero, socarle las tuercas al sistema y hacer una democracia funcional, una democracia que dé dignidad, que dé trabajo, que combata la corrupción y que ofrezca seguridad en un modelo integrador. Es decir, para mí es absolutamente absurdo que independientemente de si los resultados electorales fueron correctos o no en Honduras, no se le ha dado ninguna participación en el gobierno a alguien que tiene la legitimidad de la representatividad y de haber casi ganado la elección. Bueno, pero aquí Nasrallah no quiere, él o es presidente o es nada. Pero yo le aseguro que al ingeniero Nasrallah le ofrecen 3, 4 ministerios o le hubiesen ofrecido, no los agarra. Seguramente, pero por lo menos de la gente de él pudiera esperarse otra respuesta. Lo único es que hay que pensar no en una visión facciosa. Lo que más daño le ha hecho a Honduras ahorita es la corrupción y esa visión facciosa en un modelo perverso. No es posible que una elección en Honduras le cueste, la última costó solo de fondos estatales 2.300 millones de lempiras, cuando en el hospital escuela se carece hasta de hipodérmicas y no es cuestión de que eso sea superado. Todavía la semana pasada un enfermo me decía, yo tengo que comprar las hipodérmicas, me han llevado 4 veces al quirófano y no me han podido operar porque faltó el anestesista, porque faltan los insumos. Entonces, 2.300 millones solo gastados un día de elección en un país pobre es inadmisible. Entonces, hoy usted tiene que ver en El Salvador un modelo de justicia electoral, de administración electoral, que debe ser tomado en cuenta. Es decir, a partir del martes, a partir de mañana empieza el conteo oficial. Pero usted ya sabe quién ganó en El Salvador. Y nadie está cuestionando ese triunfo. Y ese país hoy amaneció trabajando con un equilibrio de poderes, porque Bukele no va a tener el control del Congreso, lo que lo obliga a negociar, lo que lo obliga a dar participación. Y en Honduras el problema es que el que gana lo quiere todo y quiere repartirse el gobierno como los carniceros se reparten las piezas de una res. ¿Para qué? Para haber llevado a este país a ocupar el último lugar en desarrollo humano de América. Eso está en el informe de Naciones Unidas del año pasado, para llevar el país a ser uno de los 4 países donde hay más corrupción en América. Ese es el informe que se dio el mes pasado por Transparencia Internacional, y a vivir unos niveles de inseguridad que realmente generan una sensación de miedo, un miedo que se utiliza para gobernar. Un país donde usted gasta más en policías y soldados que en educación y en salud, es un país que tiene que revisar su modelo de desarrollo. Entonces, hoy con lo que pasó en El Salvador, ¿qué encontramos? Primero, que el político tradicional, ese político cínico, mentiroso, que aparece con una sonrisa en los canales de televisión, jactándose de su habilidad para engañar, para seducir, ese político que todo lo quiere arreglar con dinero o por la fuerza, ese modelo de hacer política ya no convence a nadie. Ya la gente se cansó de Arena, se cansó del Frente, ya tuvieron oportunidad de haber hecho algo por el país salvadoreño y hoy le ofrecen la oportunidad a una nueva opción que pudiera ser hasta peligrosa. Si usted ve el caso de Jimmy Morales, no es un político tradicional, era un cómico de televisión. Si usted mira el caso de este personaje, este es apenas un bachiller, no tiene ese acervo académico que nos gusta tanto a nosotros ver en los políticos. Es un señor que no tiene mayor militancia política, pero que se convierte en una estructura esperanzadora. Y si mira lo que pasó con Nasrallah en Honduras, también no era un político,
Entonces, el esquema político clásico, ortodoxo, tradicional, se está hundiendo y pareciera que nuestros políticos todavía no se han dado cuenta y quieren sobrevivir hasta que la sociedad lo vomite. Porque va a llegar un momento en que la sociedad, en una elección, o no va a votar, o va a votar peligrosamente en contra de. En Honduras ya no estamos votando a favor de, sino estamos votando en contra de. Ahí mismo en El Salvador, Carlos Callejas, el candidato de la coalianza Arena prácticamente, con una formación en universidades de los Estados Unidos. Igual el candidato Martínez del Frente, con una formación académica muchísimo mayor que quien ha ganado las elecciones. ¿Va a cambiar en su concepto la relación en la región centroamericana y particularmente con lo del Triángulo, Guatemala, Honduras, El Salvador, con la llegada de Bukele, tomando en cuenta que con Sánchez Serén, el presidente salvadoreño, había una excelente relación? Pero hay gente que cree que con este muchacho de presidente Nayib Bukele va a ser totalmente diferente la relación. Yo creo que una cosa es el candidato y otra cosa es el presidente. Cuando usted mira el gobierno de Sánchez Serén, que apareció en las portadas de los periódicos de Estados Unidos quemando la bandera norteamericana cuando el 9/11, y a pesar de eso mantuvo el dólar y mantuvo una relación con los Estados Unidos, se da cuenta que eso de los cambios, eso de las ideologías es tremendamente relativo. O si mira lo que está pasando en Nicaragua, la represión de un gobierno supuestamente de izquierda es igual a la de un gobierno de derecha. Ambos violadores de derechos humanos, ambos tremendamente corruptos. Entonces, nuestros países son modestos y tenemos que ser muy pragmáticos, vivir nuestras realidades. A mí no me gusta esa actitud obsequiosa del gobierno de nuestro país frente al gobierno de Estados Unidos. Tampoco me siento orgulloso porque hay una base militar en Palmerola, aunque los cubanos la tienen en Guantánamo con todo y su discurso antiimperialista. Pero usted tiene que aceptar esas realidades. En el caso de nuestras sociedades demandan poco, porque somos sociedades extremadamente pobres y modestas. ¿Qué demandan nuestras sociedades? Un poquito más de dignidad, un poquito más de respeto a la ciudadanía. Obviamente, Honduras va a tener unos ciertos desencuentros con el gobierno de El Salvador por la actitud de Bukele frente al gobierno del presidente Hernández, al que califica producto de un fraude, al que califica como dictador. Desgraciadamente para ellos El Salvador no se puede pelear con Honduras porque el 90% de los alimentos que se consumen en El Salvador, llámese carnes, vegetales, lácteos, granos, va de Honduras. Ellos tienen ese problema. Pero nosotros tenemos el problema con la actitud de Bukele en no reconocer los derechos de Honduras en el Golfo de Fonseca. Yo creo que ahí es donde vienen problemas cotidianos. Va a visitar el presidente Hernández al presidente Bukele en su toma de posesión o va a mandar a uno de los designados, porque el discurso, el mensaje del señor Bukele respecto a Hernández es bastante fuerte, es bastante crítico. Este tipo de cosas nos ponen a pensar que en las próximas elecciones en Honduras pueden haber procesos de patología, es decir, el país no está unido. El país está viviendo una crisis económica sin precedente y se le miente mucho. Yo creo que perdón, abogado, iba a llegar. ¿Usted cree que estamos a las puertas en el país de que en el próximo proceso electoral ocurra algo similar a lo que se ha dado en este momento en El Salvador? Que aparezca una persona que no haya incursionado, haciendo una forma directa en política y que de repente, aunque Bukele ha sido alcalde y 2 veces sí, en la capital, pero podría aparecer o puede haber oportunidad para alguien que surja no del Partido Nacional, no del Partido Liberal, no de la Alianza y que pueda ganar un proceso de elecciones generales?
En Honduras puede pasar cualquier cosa. Es decir, desde el hecho que la empresa privada que lo tiene en su agenda empiece a promocionar una candidatura más o menos aséptica de una buena persona que no se convierta en un enemigo de los norteamericanos, porque hoy los norteamericanos han fortalecido su influencia. Recuerde que los norteamericanos son potencia y son imperio, y que es diferente a los rusos y a los chinos. Los chinos son una potencia económica, una potencia comercial, pero no son un imperio, mientras que los norteamericanos quieren tener influencia económica y quieren tener influencia política. Es decir, y eso lo hacen con la obsequiosidad de la ciudadanía y de las autoridades hondureñas. Usted mira aquí que una junta nominadora para magistrados de la Corte Suprema anuncia y se siente orgullosa de que le fue a pedir a los gringos información acerca de quiénes de los candidatos no pueden ser magistrados. Ese es un acto vergonzoso. O bajo ese esquema, entender que aquí la empresa privada es la única que puede hacer surgir un candidato con posibilidades de éxito porque se siente amenazada. Los sectores sociales son muy débiles, la oposición está muy dividida, pero aquí en un mes puede surgirle un movimiento con una candidatura que realmente no tenga un liderazgo sólido, pero que sí logre conjuntar el rechazo, el repudio de una sociedad que quiere, repito, quiere vomitar a los políticos que tiene ahora porque son exageradamente corruptos y porque son exageradamente insensibles y ciegos a la sociedad. Hay otro componente interesante en esto, que es que nosotros enfilamos la batería solamente a los políticos y no nos vemos reflejados en que nosotros también tenemos participación a través de lo que yo llamo la ceguera voluntaria, que es la gente honrada, que sabe que están pasando cosas terribles en la administración pública, que sabe que en este país, detrás de toda inversión grande, vienen problemas de corrupción, que por ejemplo el Cajón tiene 4 turbinas y solo funciona una, que en la Patuca 3 hay otro problema, que está parado el proyecto, que hay problemas en Coalianza, que hay problemas en el puerto de Necán, y que detrás de todos esos problemas hay un componente de corrupción, pero no decimos nada. Aunque se conoce a veces. Aunque se conoce, es la famosa ceguera consciente. Nosotros, de la que hablaba el sábado, por ejemplo. Sí, ceguera consciente, que nosotros sabemos lo que está pasando, pero nos quedamos calladitos, no decimos nada y en ese momento nos convertimos en cómplices de lo que estamos haciendo. Y otro componente terrible también, cómo se le miente a la gente. Yo escuché al presidente decir, vamos a poner en cintura a los térmicos, los contratos de las térmicas van a ser revisadas y de repente no pasó nada. Y hace 15 días se le subió a la cuota del seguro, se le subió al peaje, se aumentó el costo de la energía eléctrica. No es posible que usted tenga una ENE que su administración no permite que Honduras firme con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es como la central de crédito del mundo, y que tengamos una empresa con 60.000 millones de lempiras de deudas y que el SAN hace un... ¿Qué es lo que funciona en Honduras? Es que no está funcionando nada, y no está funcionando nada por incapacidad y por corrupción. Entonces, cualquier candidato que logre vender la imagen, primero, de que en su gobierno la reducción se va a reducir al mínimo, que va a crear oportunidades de trabajo, porque el problema de Honduras es la falta de oportunidades. Vivimos al borde de la selva, no vemos al compatriota con una especie de visión cristiana, que es otro tema interesantísimo, la visión cristiana de la política. Ver al semejante como un hermano, no verlo solamente como un voto. Y eso es lo que está generando un fenómeno muy, muy interesante, y es la participación de las iglesias evangélicas en los proyectos políticos. A Bolsonaro en Brasil lo ponen los evangélicos, que tienen la segunda cadena de radio y televisión más grande de Brasil,
y que salieron a pedir que se votara por Bolsonaro bajo un esquema religioso conservador. A Nayib Bukele lo apoyaron las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque las iglesias evangélicas están en todos lados. La iglesia católica se quedó en el centro. Cuando usted ve una comunidad, en el centro está la iglesia católica. Pero en la periferia, en las zonas marginales, en las grandes masas populares, ahí está la iglesia evangélica, donde cualquiera puede ser pastor. Para ser sacerdote se ocupan 8 años de estudio. Entonces, la iglesia católica, ojalá que recomponga su relación con la sociedad. Se ha ido separando de la base cristiana y se ha identificado más con el poder. La iglesia evangélica hoy está sin ningún disimulo impulsando proyectos políticos, y es otro componente que tiene que analizarse aquí en Honduras, donde las reglas están cambiando demasiado rápido. Los que no cambian son los políticos, que quieren seguir engañando a la gente el Día del Niño llevándoles una piñata, o el Día de la Madre regalándoles una canasta familiar, que eso es bueno, pero hay que hacer otras cosas. Y otras cosas que deben hacerse es entender que debemos vivir con una cuota de austeridad. Honduras no puede seguir siendo el país donde se consuma más whisky escocés en Centroamérica. Honduras no puede seguir mintiéndole o ser un país que es víctima del engaño de los políticos, donde se habla de una serie de proyectos que no funcionan. Es decir, debe decirse la verdad a la gente y debe explicársele, mire, el país anda mal, necesito ayuda. Y esa ayuda surge de todos los sectores políticos. ¿Cómo es que en el Partido Liberal no va a haber gente muy competente o en Libre? Y hablar con ellos. Es decir, el diálogo que debe darse en Honduras es el que debe promocionar el presidente con los liberales, con los de Libre y con otros sectores importantes como la empresa privada, para empezar a ver qué hacemos con el país, para tomar decisiones como si entramos a negociar con China continental, por ejemplo. ¿Cómo vamos a replantear nuestra relación con los Estados Unidos? ¿Cómo vamos a enfrentar el problema de la infraestructura? En Honduras no hay una carretera terminada y oímos de proyectos como la carretera que va de La Paz a San Lorenzo, está parada. La carretera del norte en 30 años no la hemos podido terminar. Usted va de Honduras a Panamá y no encuentra una caseta de peaje, pero va de Tegucigalpa a San Pedro Sula y encuentra 4. Y no se le rinden cuentas a la ciudadanía en qué se gasta ese dinero. Somos una sociedad donde no queremos entender que nos estamos haciendo al margen del camino, porque mientras están dando cambios en otros países, nosotros nos quedamos atrás. Y vivimos la idolatría de la elección. Cómo este país gastó en el 2013 1.600 millones de lempiras, en la última elección 2.300 millones de lempiras. Y nosotros vemos que las elecciones no nos sirven para nada, pues. Es decir, usted hace cambios para no cambiar. Las elecciones solo son un mecanismo de cambiar una autoridad por un medio más o menos pacífico. Pero los proyectos de desarrollo, ¿qué pasó con las zonas especiales de empleo? Ya va para 6 años o 7 años de ese proyecto. No hay una empresa laborando ahí. El corredor agrícola, el corredor turístico y una serie de proyectos que son utópicos porque los quiere hacer solo un grupo muy reducido, una sola persona. Usted mire el gabinete del presidente Hernández, es tremendamente modesto. No hay una estrella, no hay una figura. Y desde el punto de vista práctico, el presidente debería tomar a los designados y asignar la responsabilidad de los designados presidenciales. Aquí son figuras decorativas, mientras que en Guatemala cada vicepresidente o el vicepresidente maneja un gabinete. Hay tanto que hacer en Honduras que van a hacer falta líderes competentes y capaces para que administren ese tipo de labores. Es decir, yo siento que
Para eso debería iniciarse un diálogo serio, pero no un diálogo como el de Naciones Unidas, ¿va? Honduras va a entrar en un conflicto y el conflicto va a empezar por la ley electoral. Estas reformas electorales que se aprobaron ahorita son buenas, pero no son polémicas, no generan ningún problema. Pero la ley electoral sí le va a generar problemas. ¿Por qué? Porque hay temas torales que van a ser objeto de separación, de disenso, de discusión, y usted necesita 86 votos. Y en la medida que se va acercando el periodo de las elecciones, la sociedad y los grupos políticos se van polarizando más en función de sus intereses. Hay un tiempo, como dice la Biblia, para hacer las cosas. Y nosotros perdimos este primer año, que debió haber sido el año de los grandes acuerdos nacionales, los perdimos porque el presidente estaba espadeando con la oposición, ¿va? Y vemos un presidente medio arrinconado, que ha perdido mucho, pero mucho de su credibilidad frente al pueblo. Es decir, él tiene que empezar por recomponer su imagen, puede todavía convocar un gran diálogo nacional con los que deben participar en ese diálogo nacional y hacer un tipo de concesiones para beneficio del país y para beneficio del propio gobierno, porque en la medida que todos entremos a gobernar, pues la oposición debe gobernar también, en esa medida él deja de ser blanco, porque todo el poder concentrado implica toda la responsabilidad asumida. Y no hay un hombre en ninguna parte del mundo que tenga la capacidad de gobernar él solo un país con los problemas que tiene Honduras. ¿Ya debe de aprobarse en su concepto la segunda vuelta y la reelección presidencial estos primeros meses del año? La reelección es un tema que solo le interesa a Manuel Zelaya y a Juan Orlando Hernández, por diferentes razones. Pero sí creo que es necesario ampliar el periodo presidencial. O sea, ahorita es de 4 años, llevan unos 5 o 6 años. ¿Cuál es el problema de la reelección? Que el que está en el poder no quiere ceder el poder y se vale de los recursos que le da el poder para continuar en el poder. Para continuar en el mismo. Y que el que está abajo, el que quiere llegar al poder, quiere llegar al poder a cualquier costo, si se va metiéndole fuego al país, pero él quiere llegar al poder para ir a hacer lo mismo que hace el que quiere sustituir. El gran problema de la izquierda en América es doble, es decir, llegan al gobierno, pero no llegan al poder. Y cuando llegan al gobierno, llegan a hacer lo mismo que han criticado permanentemente. Si usted analiza todos los líderes de izquierda suramericanos, todos están acusados por corrupción, a excepción del presidente que es una otra, sí, Mujica. Sí, Mujica. Los demás están todos comprometidos con la corrupción. ¿Qué ve usted ahora? Va? Una izquierda decadente. Ellos dicen que es la teoría del péndulo, tienen 20.000 justificaciones, pero lo que le pasó al frente en El Salvador le puede pasar a Libre aquí. Libre ha perdido muchísimo de su masa crítica. ¿Por qué? Porque no se ha renovado en su liderazgo, porque Libre es Manuel Zelaya. Entonces Libre no se ha renovado en su liderazgo, teniendo una masa crítica muy, pero muy respetable. Es decir, pero el Libre del 2013, el Libre con fervor, el Libre que daba la impresión que podía ganar las elecciones, no es el Libre que tenemos ahora. Y se vio ahorita con los comandos insurreccionales que hubo muy poca capacidad de movilización. Entonces tienen que cambiar sus estrategias y tienen que cambiar sus liderazgos. ¿Qué requiere Honduras? Primero, una nueva ciudadanía. Una nueva ciudadanía donde la gente empiece a empoderarse de sus derechos. Es decir, una nueva ciudadanía que empiece a pedirles cuenta a sus líderes. Una nueva ciudadanía que no orbite solo alrededor de la idea de que yo necesito sobrevivir. ¿Qué necesitamos de los políticos? A los políticos hondureños pareciera que la inteligencia les dio la espalda. No están viendo ese tsunami de inconformidad social que ya lo tenemos encima, ¿verdad? Una incomodidad tremenda en la ciudadanía. Eso se refleja en dos cosas: en la permanente solicitud de aumento salarial y en la migración. Para ninguna de las dos situaciones estamos preparados. Es decir,
damos aumentos pírricos y la gente se sigue yendo a Estados Unidos y España. Somos un país que el 13% de su población está viviendo fuera del país. Y no porque quieren, sino porque van huyendo del país. Un país donde se le ha mentido a la gente diciéndole que aquí estamos teniendo altísimos logros en seguridad. Sí, pero no se le dice que hemos gastado 134.000 millones de lempiras en 4 años. Solo en soldados y en policías. Esto no puede ser. Segundo, pensar en un liderazgo. En Honduras el liderazgo se ha debilitado mucho. Aquí no hay líderes. Es decir, no hay líderes en la iglesia, no hay líderes en la comunidad social, no hay líderes en los partidos políticos. Hay gente a la que se le tiene miedo, gente a la que se respeta, pero líderes no hay. Pero el presidente, este presidente, si quiere salir bien de su mandato, debe empezar por hablar con la oposición, pero no hablar a través de intermediarios, sino un diálogo dirigido por él, convocado por él y absolutamente transparente, con una agenda que conozca a todo el mundo. Si usted mira ese diálogo de Naciones Unidas, da risa porque dicen que hubo 169 puntos de acuerdo, pero nadie los conoce. Y los acuerdos los va a entregar la delegación del Partido Nacional al Congreso, ni siquiera el de las Naciones Unidas. Esos acuerdos, por muy bien intencionados que sean, no le sirven al país. Hoy, ¿quiénes deben hablar? Pues los que deben hablar, los que tienen poder político, los que representan algo. Y hablar alrededor no de las posiciones ni de la reforma electoral, sino de los temas que interesan al país. Abogado, le hago esta pregunta, y obviamente yo conozco las super interioridades, pero ¿por qué siendo un nacionalista, exdiputado del Partido Nacional, el diputado del Parlamento Centroamericano, una persona brillante, ha ocupado más posiciones relevantes fuera de estos cargos en administraciones liberales? Por ejemplo, fue principal asesor, decía, del profesor Rafael Pineda Ponce cuando era presidente del Congreso, y también del abogado Luis Alberto Rubí cuando era fiscal general del Estado. ¿Por qué de los liberales sí y de los nacionalistas no? Porque el Partido Nacional tiene una característica, una disciplina y un rechazo a la disidencia. ¿Rechazo a la? A la disidencia. En el Partido Nacional, y a veces ha funcionado, de hecho ha funcionado, puede haber una enorme inconformidad, pero esa disciplina que es más de corte medio hitleriano, esa disciplina funciona para las elecciones, pero no funciona para gobernar. Es la historia de que, aunque un burro sea el candidato, yo voy a votar por él. Sucede, yo considero un honor que una persona como Rafael Pineda Ponce, un verdadero intelectual, ¿verdad? Hayamos empujado algunos proyectos. Pero yo a veces les digo que pareciera que en mi partido entre más bruto es uno, más futuro tiene. La gente del Partido Nacional es diferente a la dirigencia del Partido Nacional. Y el Partido Nacional fue un partido que cayó en manos de una minoría que tiene buenas habilidades para lo malo. Es decir, han habido buenos hombres que han querido transformar el partido. Le cito a Gregorio Reyes Mazzoni, le hablo de Mario Canaguati, de hombres que han querido, con esa vocación democrática, transformar el partido. Pero hay una estructura que definitivamente se opone a esos cambios porque para su provecho, para su visión de la vida, para esa idea que tiene el político de que cuando llega al gobierno va a administrar las cosas del Estado como que fueran personales y que ese aval electoral que tuvo le da derecho a robar. Algunos no participamos de eso, creemos que la política es para servir, que da grandes satisfacciones cuando la gente identifica al político y lo admira y lo quiere y lo aplaude. Creo que ese es el único plus, aparte de su sueldo, que debe ganar. Entonces, yo tengo muy buena relación con la gente de mi partido, es decir, con los diputados, platicamos, conozco muy bien lo que está pasando en el Partido Nacional, pero siento que nosotros
tenemos esas peculiaridades producto del ADN, producto genético, producto de que así nos han educado, a llevar una disciplina casi militar. Y los que no piensan, o los libres pensadores, o los medio disidentes, o los que tienen la capacidad de decirle, mire, eso no me parece correcto y no voy a participar en eso, son objeto de desconfianza. Nos toleran, probablemente nos tienen aprecio, pero son objeto de desconfianza por una gran diferencia. Los que creemos que la política sirve para servir y los que creemos que la política sirve para servirse. Usted y yo sabemos de gente que ha hecho la multiplicación, así como Cristo hizo la multiplicación de los panes y los peces. Aquí hay gente que nosotros hemos visto surgir de estratos verdaderamente pobres, humildes, que hoy son millonarios. ¿De dónde lo han hecho? O lo hacen haciendo lo que hizo Jesucristo o lo hacen robando. Y ese tipo de situaciones ya el país no las tolera. ¿Que hay compensaciones? Sí. Que la gente lo quiera, que la gente lo respete, que tenga simpatía con usted, que de repente hasta le lancen un elogio. El elogio es lo que alimenta el ego del político. Hay otra gente que piensa que no, que piensa que el dinero es lo más importante. Y hoy están metiéndose en problemas, porque esa rueda de la historia uno no lo puede parar. Porque aquí los personajes políticos son importantes, pero hoy se gobierna desde fuera. Este movimiento anticorrupción, este movimiento de estarse llevando políticos vinculados a crimen organizado, esto no nace en Honduras, esto lo sacan desde fuera, un factor exógeno que se llama gobierno de Estados Unidos, cuando se ven en alguna medida perjudicados por las 300 toneladas de droga que pasan por Honduras y llegan a Estados Unidos. Estamos claros en que hay cosas que deben pararse. No es posible que Honduras el año pasado haya decomisado, no, el año antepasado haya decomisado 4 toneladas de cocaína que iban a Estados Unidos, mientras Panamá y Costa Rica decomisaron casi 40. Ahí hay un problema, y un problema que no tiene que ver con si eso es bueno o es malo, sino que nos pone en problemas con la metrópoli alrededor de la cual orbitamos en lo político y en lo económico. Es decir, no es correcto que el interés de un político hondureño esté por encima de la sociedad. Yo sí creo que el país debe empezar a hacer una evaluación de sus recursos y decir, bueno, en el Partido Liberal hay alguien que sepa de comercialización agrícola, hay alguien que nos pueda garantizar bajos precios o que nos pueda organizar los megasupros, tiendas populares. No todo lo que hizo Chávez en Venezuela es malo. Hay unas cosas buenas. Pero ¿quién lo maneja? ¿Lo sabe alguien de Libre? Tráiganlo. Es para beneficio de todos. Si lo que es para beneficio general no debe ser visto con una visión facciosa. Y ahí va a tener usted un presidente que todavía tiene tiempo. Yo sí, ante un presidente que lo miro cada día más emproblemado, que su tabla de salvación es un diálogo nacional, pero no un diálogo ecuménico donde llegue gente de facciones políticas solo a votar por la línea del presidente, porque es lo que han querido. Aquí se ha pensado dentro del Partido Nacional a veces que la gente es estúpida y que alguna gentecita que tiene 5 o 6 mil votos con el dinero que le dé el gobierno pueda sentarse en la mesa en el mismo sitio y a la par donde se pueden sentar los de Libre, donde se pueda sentar el Partido Liberal. Es decir, que se sienten los verdaderos actores, pero no hablar de qué me va a tocar a mí, ni a quién voy a poner en tal cargo, sino qué proyecto de beneficio nacional puedo impulsar. Y ahí va a tener la gente entretenida y la va a tener trabajando y la va a hacer sentirse parte de la administración pública. ¿Qué de malo hay en eso? Pero cuando usted dice, mire, hay que abrir los espacios, entonces se vuelve objeto de desconfianza. No, porque lo mío es mío y lo de los demás es mío si se lo dejan quitar. Es decir, si se deja fregar el Partido Liberal y se deja fregar Libre, eso es mío. Y le cito el caso, desde un punto de vista puramente teórico,
Se me hace difícil que un hombre que ganó apenas por 56,000 votos no abre el abanico y empiece a llamar a los adversarios, porque también la oposición se tiene comiendo en la mano, y de la manera que usted puede hacer eso es dando participación en el gobierno. Y si las cosas andan mal, tiene el espacio para señalar: ese proyecto no funciona, porque esos señores que son de la oposición y que decían tener la solución al mismo, no están cumpliendo. Y el país va bien si el objetivo no es que estén bien los del Libre, ni los liberales, ni los nacionalistas, es que estemos bien todos. Y hoy la palabra clave es dignidad, que tengamos una vida digna, donde los jóvenes tengan oportunidades. Usted y yo venimos de estratos muy humildes y fuimos triunfadores en nuestros campos. Usted es una persona que incide en la opinión pública, fue diputado, fue candidato a alcalde, pero la pregunta que se hace es: ¿y sus hijos? ¿Qué oportunidades tienen los hijos de los pobres en este país? Donde hay no menos talento que el que pueden tener los hijos de los ricos. Lo que pasa es que los hijos de los ricos tienen más oportunidades, pero tampoco va a haber espacio para los ricos si no hay equidad para todos. Es decir, no va a haber paz para nadie si no hay equidad para todos. Y el gran problema de Honduras es la inequidad. Siempre es enriquecedor hablar con el abogado José Raúl Pineda Alvarado, por eso todos los sábados estamos en su casa. Hace unos 26 años más o menos, 26, 27 años, siempre. Antes era los jueves, los jueves, ahora le hemos pasado a los sábados. Y se me viene a la mente ahorita cuando fuimos también compañeros diputados, 94, 98, 98, 2002, porque después usted pasó al Parlamento Centroamericano. Igual yo logré colarme ahí con el abogado Ramos Soto de suplente del 2002 al 2006. Pero recuerdo esas conversaciones con los abogados Gautama Fonseca, Orlando Gómez Cisneros, el profesor Rafael Pineda Ponce, Bujirón, el abogado Efraín Bujirón. Realmente era enriquecedor atenderlos y estar ahí, como dicen, escuchando. Aun cuando yo ya era diputado, recuerdo, suplente de Don Dago Ode, pero el estar atendiéndoles y estar escuchando esas conversaciones era fundamental. Cómo se ha deteriorado la situación de vida de la mayoría de la población hondureña, pero tendremos ocasión de conversar más ampliamente en otras oportunidades con el abogado Pineda Alvarado aquí. Así que le dejo, por favor, abogado, para que se despida 30 segundos con nuestros amigos televidentes y radioescuchas, y lógicamente agradecerle una vez más su presencia. Mire, Honduras necesita arreglos donde no haya vencedores. Cuando usted ve los personeros del gobierno, algunos hacen muy bien su trabajo, vencen. Es decir, el presidente Hernández en la maniobra ha barrido y ha trapeado con la oposición. Ha hecho lo que ha querido. Vía persuasión o vía imposición, ha logrado sus objetivos. Pero eso le sirve a él, pero no le sirve a Honduras. Honduras necesita acuerdos donde no haya vencedores, donde todos podamos conservar nuestra dignidad, y si no quiere tener serios problemas en un corto plazo, debe empezar a impulsar algo que quiere ver la sociedad. Un diálogo transparente, abierto, sincero, con una agenda conocida, no para definir si va a haber un nuevo registro o si se va a hacer una segunda vuelta que ya no se va a hacer, o si va a haber reelección o no, sino para resolver problemas de empleo, problemas de hospitales, problemas de educación, problemas de seguridad, problemas de derechos humanos, problemas de reducir ese gobierno que tiene 250,000 empleados que están sangrando toda la economía del país, de reasignar una revolución tecnológica, una revolución educativa, una lucha anticorrupción. Bueno, podemos hacer una agenda enorme. Eso lo puede sacar del gobierno airosamente. De otra manera, puede tener gravísimos problemas porque el escenario ha cambiado. Hoy hay factores exógenos que inciden en la política hondureña y hay una serie de situaciones que están por verse que pudieran afectarnos a todos. Yo creo que el fracaso del gobierno pudiera ser el fracaso de la sociedad
y no queremos eso. Gracias, abogado. Siempre es un placer. El abogado José Raúl Pineda Alvarado nos ha acompañado esta mañana aquí en nuestra entrevista de fondo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos, por supuesto, siempre agradeciéndole. Es una de las personas que más admiramos en nuestro país por su talento, por su capacidad y además, no solo por su don de gente, sino que por su rectitud, por su honradez. Y es una persona a la cual nuestra familia en su totalidad le dispensa un cariño a sus hijas, a toda la familia, por supuesto, un cariño muy, muy, muy especial, a María y a todas. Así que vamos a una brevísima pausa, regresamos en un momento con más información, agradeciendo a las personas que están conectadas con nosotros, ya sea a través del Facebook, internacionalmente, a quienes nos escuchan a través de la televisión y a través de las frecuencias de radio en todo nuestro país. Una breve pausa y regresamos en un momento.